Los Simpson. Vamos a hablar de las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece la ley de la inercia. Esta ley de la inercia específicamente dice que si hay un cuerpo que se está moviendo, ese va a continuar en movimiento hasta que una o varias fuerzas actúen sobre él. Y también me dice que si hay un cuerpo que está inmóvil, que está estacionado, que está sin moverse, ese cuerpo va a estar así hasta en reposo, eso se llama en reposo. Va a estar en reposo hasta que una o varias fuerzas lo muevan. La segunda ley establece la ley de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Un caso específico es el peso, W mayúscula, weight, en inglés weight. Entonces el peso es un caso específico de la segunda ley de Newton que establece que el peso de un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la gravedad. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Nos dice que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en el sentido contrario. Entonces la aplicación de la ley de la inercia, por ejemplo, cuando ustedes se desplazan en un auto o en un bus y se detiene el bus, cuando el bus se detiene ustedes se van hacia adelante porque ustedes continúan en el mismo movimiento. Y si el bus arranca o el carro arranca, entonces ustedes se van hacia atrás porque ustedes conservan el mismo movimiento. Por eso cuando se tiren de los buses o algo, ustedes tienen que tirarse en dirección de donde va el movimiento, es decir, hacia adelante siempre. El caso específico o el ejemplo, les decía, de la ley de la fuerza, pues es el peso. El peso es una fuerza. Y el caso específico de la acción y reacción es, por ejemplo, los cohetes que van al espacio. Tiran su propulsión hacia abajo, pero el cohete se va hacia arriba. Es un ejemplo claro, ¿no? Entonces vamos a ver parte de las aplicaciones de la segunda ley de Newton. Me dice, ejemplo, calcular la fuerza necesaria para que un cuerpo de 96 kilogramos adquiera una aceleración de 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, primero que vamos a hacer es encontrar los datos o determinar los datos. Los datos son, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, la fuerza, la masa y la aceleración. Eso que vamos a encontrar. La fuerza me dice calcular la fuerza, es porque no la tengo. La masa pues son 96 kilogramos y la aceleración que me dice que es de 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces la fuerza es igual a la masa, que son 96 kilogramos, por la aceleración, que es de 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente la fuerza, eso en su calculadora, ustedes lo operan y les va a dar 96 por 1.3, eso debe ser 124.8. 124.8. Y aquí vamos a ver Newton. Todas las fuerzas se miden en Newton. Ahora, ¿por qué se miden en Newton o qué es un Newton? Al hablar de Newton, nosotros hablamos de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Al tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, le ponemos Newton. Entonces las fuerzas se miden en Newton. Veamos el ejemplo 2, me dice calcular el peso de 2 kilogramos de arroz. Entonces en este caso pues también vamos a tener los datos. Cuando me pide el peso, yo lo voy a representar por una W mayúscula, la masa y pues la gravedad. Entonces el peso es el que voy a encontrar. La masa me dice que son de 2 kilogramos. Y la gravedad sabemos que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente el peso, como aplicación de la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso es igual a la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el peso, usted multiplica 2 por 9.8 y pues le da 19.6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso también es en Newton. El otro ejemplo me dice determinar la masa de un cuerpo que tiene un peso de 315. Entonces ya me está diciendo, vamos a calcular los datos primero. Me está diciendo que el peso, entonces ponemos W
Vamos a encontrar la masa y vamos a encontrar pues que la gravedad siempre va a valer 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El peso me dice que es de 315 newton y pues tengo que encontrar la masa es la que no sabemos. Entonces, retomando la fórmula, nos decía que peso es igual a masa por gravedad. Si yo quiero calcular la masa debe quedar sola, está multiplicando, va a pasar a dividir. El peso sobre la gravedad va a ser igual a la masa. Entonces, al tener el peso, que son 315 newton sobre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, eso nos va a dar la masa. Entonces, la masa va a ser igual a 315 entre 9.8 y eso le da 32.14. 32.14. Ahora, ¿cómo vamos a operar estas unidades de medida? Los newton y los metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde pues que el newton, pues el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y abajo tenemos metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá me va a quedar metros sobre segundo cuadrado, se elimina eso y solo me queda kilogramos. Entonces en la masa me queda en kilogramos. Ahora recuerde, estos ejercicios son muy sencillos, pero recuerde que si hay que hacer conversiones, pues las hacemos. Acuérdese que las masas las debe medir en kilogramos. Si le dan libra, hay que convertirlo. Si le dan cualquier otra cosa, pues hay que convertirlo. La aceleración debe estar en metros sobre segundo cuadrado. Eso debe asegurarse que debe estar en metros sobre segundo cuadrado. La gravedad siempre va a estar así, entonces no hay necesidad. Usualmente el mayor problema se da en convertir las masas que usualmente se le da en libras, entonces hay que convertirla a kilogramos.